Me trataron como basura y me echaron de mi propia casa para dársela a mis hermanastros. Creyeron que ganaron, pero el dueño soy yo y la venganza será épica. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Pero en la casa donde crecí, el silencio se había vuelto denso, cargado de cosas no dichas. Desde que mi madre, Elena, se casó con Ricardo hace 2 años, el aire se sentía diferente. La risa de mi padre, que antes parecía resonar en cada rincón, había sido reemplazada por una tensión constante, una especie de neblina que todos pretendíamos ignorar. Yo tenía 24 años y un buen trabajo, pero sobre todo, tenía una promesa que cumplir. Siempre te cuidaré, mamá, le susurré en el funeral de papá, y esas palabras se convirtieron en mi brújula, mi ley. Al principio, ayudar se sentía bien. Era mi deber. Pero poco a poco, mi rol en la casa cambió. Dejé de ser el hijo para convertirme en una especie de pilar financiero, un cajero automático con lazos de sangre. Recuerdo la vez que Ricardo, con su sonrisa encantadora que nunca llegaba a sus ojos, se me acercó. Campeón, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Tuve un problemilla con la tarjeta, ya sabes, un imprevisto. Para no preocupar a tu madre, ¿crees que podrías echarme una mano? Y yo lo hice. Pagué su deuda, y sentí un nudo en el estómago, el mismo nudo que sentí cuando Sofía, su hija, me pidió dinero para un viaje de estudios que terminó siendo un festival de música en la playa. Del cual subió fotos por toda la semana. Cada vez, la excusa era la misma, es para mantener la paz, para que tu mamá sea feliz. Y yo, por ver a mi madre sonreír, por cumplir mi promesa, cedía. Renuncié a mis planes de hacer un posgrado, pospuse mis propios sueños. La paz tenía un precio, y yo lo estaba pagando con gusto. O eso me decía a mí mismo. La primera grieta seria apareció por un coche. Ricardo quería uno nuevo, uno más lujoso. Mateo, ya que todos lo usamos, ¿podrías ayudarnos con el enganche, no crees? Sería una inversión para la familia. Por primera vez, dije que no. Le expliqué con calma que necesitaba ahorrar, que tenía mis propios planes. El encanto de Ricardo se desvaneció y fue reemplazado por una fría decepción. Sofía, que escuchó la conversación, me siseó más tarde en el pasillo, «Qué avaro egoísta eres». La palabra familia en sus labios sonaba como un insulto. La gota que derramó el vaso, sin embargo, fue la fiesta de cumpleaños de Sofía. Quería celebrar sus 22 años a lo grande. Mateo, anunció en la cena, con Ricardo y mi madre mirándome expectantes. Voy a necesitar tu cuarto para unos amigos que vienen de fuera. Asentí, resignado. Ya lo había hecho antes. Pero ella continuó. Y hemos estado pensando, ya es hora de que Leo tenga su propio espacio. Es casi un adulto. Así que podrías mudarte al cuarto de servicio. Es pequeño, pero acogedor. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cuarto de servicio era un armario con una ventana. Miré a mi madre, esperando que interviniera, que pusiera fin a esa locura. Pero ella solo me miraba con ojos suplicantes, pidiéndome, sin palabras, que cediera una vez más. No, dije. La palabra salió de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. No voy a mudarme a un armario en mi propia casa. La reacción fue inmediata y volcánica. Sofía rompió en un llanto dramático. Ricardo se puso de pie, con el rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Después de todo lo que hacemos por ti. Solo buscas dividir a esta familia. Yo seguía mirando a mi madre. Ella era mi ancla, mi razón. Pero el ancla se soltó. Se levantó, se acercó a mí y, con una voz suave que era más cortante que un grito, usó mi promesa como un arma. Hijo, dijo, acariciándome el brazo.
Tu padre querría que fuéramos una familia unida. Él querría que nos apoyáramos. Si no puedes hacer este pequeño sacrificio por nosotros, por tu nueva familia, entonces tal vez tu corazón ya no está aquí. Me quedé helado. No era una sugerencia. Era una sentencia. Me estaba echando, pero lo envolvía en papel de seda, haciéndolo sonar como si la decisión fuera mía. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que no sentí nada. Era un vacío. Esa noche, mientras metía mi ropa en un par de maletas, cada camisa, cada par de zapatos, se sentía como un recuerdo de una vida que ya no existía. Al salir, la puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero en mi alma, sonó como un portazo que derrumbó todo mi mundo. Conduje sin rumbo durante casi una hora, con la voz de mi madre rebotando en mi cabeza. Tu corazón ya no está aquí. La ironía me quemaba por dentro. Mi corazón, mi trabajo, mi dinero, todo se había quedado en esa casa. Finalmente, me orillé y llamé a la única persona que sabía que me respondería sin hacer preguntas estúpidas, mi mejor amigo, Javier. No pude ni hablar, solo un sollozo ahogado salió de mi garganta. Ven a mi casa, güey, dijo él, con su tono directo de siempre. Ahora mismo. Esa primera noche en su sofá fue un infierno. La humillación era una manta pesada que no me dejaba respirar. Pero Javier no era de los que te dan palmaditas en la espalda. Mientras me tomaba un café cargado que él me preparó, me miró fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pasarte la vida sintiendo lástima por ti o vas a hacer algo? Su pregunta me golpeó. Tenía razón. La tristeza empezó a dar paso a una rabia fría y lúcida. Lo primero es lo primero, dijo Javier, como si estuviera planeando una estrategia militar. ¿Tienen acceso a tu dinero? Y entonces caí en la cuenta. La cuenta bancaria compartida. Esa que mi madre me convenció de abrir para emergencias familiares. A primera hora de la mañana siguiente, estaba en el banco. Congelé esa cuenta y cambié cada una de mis contraseñas. Fue mi primer acto de rebelión, mi primer paso para recuperar el control. Se sintió extrañamente bien. Con mis finanzas aseguradas, mi mente se aclaró. Recordé algo, una imagen borrosa de mi padre entregándome una caja de cartón. Aquí está tu futuro, hijo. Cuídala bien. Mi madre me la había dado cuando cumplí 18, diciendo que eran cosas de tu papá, papeles sin importancia. Nunca la había revisado a fondo, confiando ciegamente en ella. La caja estaba en un pequeño trastero que alquilaba. Fui por ella esa misma tarde. Esa noche, en el suelo del apartamento de Javier, abrimos la caja. No buscaba consuelo, buscaba munición. El olor a papel viejo llenó el aire. Había fotos, cartas, pero debajo de todo eso, había una carpeta de cuero. Dentro, documentos legales, testamentos, pólizas. Pasamos horas, con Javier buscando términos legales en su celular, hasta que lo encontramos. La póliza del seguro de vida de mi padre. Una suma considerable. Y luego, los documentos de la compra de la casa. La fecha coincidía. El monto coincidía. Y el nombre del propietario era claro e inequívoco, Mateo Vargas. Yo. La casa no era de mi madre. La casa no la compró con sus ahorros. La compró con el dinero de mi padre, dinero que era mío, y ella solo había sido la administradora. No me habían echado de su casa. Me habían echado de mi casa. Javier dejó escapar un silbido. Esto no es un drama familiar, güey. Esto es fraude. La rabia que sentí fue tan intensa que me dejó sin aliento. Pero no era una rabia ciega. Era una ira enfocada. El tablero de ajedrez había cambiado. Ya no era una víctima. Era el dueño del tablero. Un par de días después, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su tono era dulce, casi empalagoso. Mi niño, ¿cómo estás? Tu cuarto sigue aquí, esperándote. Vuelve a casa, por favor. Hablemos. Ricardo está muy arrepentido, de verdad. Era una trampa, una burda manipulación para que volviera al redil. El viejo Mateo habría caído.
El nuevo Mateo sonrió sin ganas. Claro que hablaré con ustedes, mamá, respondí, con una calma que la sorprendió. De hecho, tengo unos papeles muy importantes que encontré el otro día. Me gustaría mucho que los viéramos juntos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que lo dijo todo. Ah, dijo ella, con un hilo de voz. Qué bien, hijo. Cuando quieras. Colgó rápidamente. Le había dado jaque sin siquiera mover una pieza. Sabía que yo sabía. La confirmación de que estaba en el camino correcto llegó esa misma noche, en forma de un mensaje de texto. Era de Leo, mi hermanastro, el más joven y callado. El mensaje decía, oye, ¿estás bien? Mi papá está como loco buscando papeles de impuestos de la casa. Dijo algo de que, necesita arreglar un error antes de que sea tarde. Leí el mensaje 3 veces. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. No solo sabían la verdad, sino que estaban intentando activamente hacer un movimiento a mis espaldas. Estaban tratando de robarme mi casa. El juego había comenzado de verdad. El mensaje de Leo fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de defenderme de un ataque en curso. Al día siguiente, Javier y yo nos sentamos frente al licenciado Morales, un abogado de aspecto serio que Javier conocía. Le expuse toda la historia, le mostré los documentos de la propiedad, la póliza de seguro de mi padre e incluso el mensaje de texto de Leo. El abogado escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Cuando terminé, una leve sonrisa apareció en sus labios. Señor Vargas, dijo. Lo que tenemos aquí es un caso más sólido que una roca. Su hermanastro, sin saberlo, acaba de darnos la prueba de la premeditación. Están intentando cometer fraude. Luego se inclinó hacia adelante. Y por eso, no vamos a responder con un ataque frontal. Vamos a responder con una estrategia de asfixia. El plan era brillante en su simplicidad. No enviaríamos ninguna notificación de desalojo todavía. No haríamos ninguna llamada amenazante. Simplemente, cortaríamos los suministros. Esa misma tarde, con una sensación de justicia helada recorriéndome, llamé a las compañías de luz, agua, gas e internet, servicios que, por supuesto, estaban a mi nombre y se domiciliaban a mi cuenta bancaria. Solicité la suspensión inmediata de todos ellos. Fue un acto silencioso, invisible, pero sabía que sus efectos serían devastadores. Mientras esperaba que la presión surtiera efecto, di el siguiente paso estratégico. Necesitaba un testigo moral, alguien cuya palabra fuera incuestionable. Y solo había una persona, la señora Carmen, nuestra vecina de toda la vida, la mejor amiga de mi padre. Fui a su casa con el pretexto de saludarla. No fui a llorar en su hombro, fui a realizar una entrevista sutil. Le hablé de cómo me sentía perdido, de cómo extrañaba a mi padre. Y luego, casualmente, le pregunté sobre los días después de su muerte, sobre cómo mi madre conoció a Ricardo. Los ojos de la señora Carmen se llenaron de una tristeza genuina. Ay, hijo, suspiró. Tu madre estaba tan vulnerable. Y ese hombre, parecía un príncipe de cuento. Recuerdo el día que se lo presentó formalmente. Estábamos en el porche. Tu madre lloraba, preocupada por ti, por el futuro, por esta casa que tu padre les dejó. Hizo una pausa, y su mirada se endureció. Y Ricardo le tomó las manos, me miró directamente a los ojos, y le juró que siempre te respetaría como el hombre de la casa. Que esta casa era tu santuario y que él jamás tocaría un centavo de lo que tu padre te había dejado. Pero ahora viene lo peor, Mateo. Tu madre quería poner la casa a nombre de los dos, como un gesto de confianza. Y fue él, Ricardo, quien insistió en que la propiedad debía quedarse solo a tu nombre. Dijo que era para demostrarle que no estaba con ella por interés. Fue su mayor acto de manipulación, hacerle creer que era un santo cuando en realidad solo estaba esperando el momento oportuno. La revelación me dejó sin aire. No era un simple aprovechado. Era un depredador, un maestro de la manipulación a largo plazo que había planeado esto desde el principio. La señora Carmen, al ver mi rostro,
me tomó la mano. Si necesitas que yo hable, hijo, solo dímelo. La memoria de tu padre merece justicia. Mientras tanto, la guerra fría en la casa había comenzado a calentarse. Mi teléfono empezó a sonar. Eran ellos. Ricardo, furioso, exigiendo saber por qué habían cortado la luz. Sofía, histérica, quejándose de que no tenía internet para sus clases en línea. Y mi madre, con voz temblorosa, intentando apelar a mi culpa. Pero yo ya era inmune. El golpe bajo final vino a través de mi tía, la hermana de mi madre. Me llamó, con un tono de profunda decepción. Mateo, tu madre me ha contado todo. No puedo creer que les hayas robado y que te hayas metido en esas cosas. Tu padre estaría tan avergonzado. Ricardo y mi madre no solo me habían echado, estaban envenenando el pozo, tratando de aislarme de toda mi familia, pintándome como el villano. Javier, al escuchar la historia, solo se encogió de hombros. Perfecto, dijo con una sonrisa sombría. Que ladren. Están mostrando su verdadera cara a todo el mundo. Y nosotros tenemos el recibo de todo. La fase de asfixia había funcionado. La familia estaba desesperada, sin servicios básicos y sin acceso a mi cuenta bancaria. Era el momento de dar el siguiente paso. Siguiendo el consejo del licenciado Morales, preparamos el cebo. No enviamos una carta de desalojo. Enviamos algo mucho más astuto, una carta formal con el membrete del bufete de abogados, invitándoles a una reunión urgente para discutir el estado de la propiedad y una posible oferta de compra por parte de un tercero. La palabra compra era la clave. Queríamos ver su codicia en plena acción. Funcionó a la perfección. La secretaria del abogado nos confirmó la cita. Llegaron los tres, Ricardo y Sofía con una actitud arrogante, como si fueran a negociar los términos de su victoria, y mi madre, con un aspecto nervioso. Atrapada entre la lealtad a su nuevo esposo y la inminente catástrofe. Cuando entré en la sala de juntas con Javier, sus sonrisas se desvanecieron. El licenciado Morales presidía la mesa, con una pila de documentos perfectamente ordenada frente a él. Gracias por venir, comenzó con una voz suave pero firme. Entiendo que están aquí para discutir una posible venta. Antes de llegar a eso, es imperativo que aclaremos la situación legal de la propiedad. Ricardo resopló. La situación es clara. Es la casa familiar. Somos una familia. Entiendo, dijo el abogado. Hablando de familia y promesas. Señor Ricardo, ¿le resulta familiar esta voz? El abogado pulsó un botón en un pequeño reproductor digital. La voz cálida y clara de la señora Carmen llenó la sala. Le juró que siempre te respetaría como el hombre de la casa, insistió en que la propiedad debía quedarse solo a tu nombre. La cara de Ricardo pasó del rojo al blanco en segundos. Elena ahogó un sollozo. Sofía miraba de uno a otro, confundida. El abogado no se detuvo. Colocó sobre la mesa una copia de la escritura de la casa, a mi nombre. Luego, los documentos del seguro de vida de mi padre. Después, una pila de estados de cuenta bancarios, resaltando todas las transferencias que había hecho durante años. Mi cliente, el señor Vargas, continuó el abogado, ha estado, de facto, subsidiando su estilo de vida en una propiedad que le pertenece legalmente en su totalidad. Basado en el valor de mercado del alquiler en esta zona, ustedes le deben una suma considerable por el uso del inmueble. Finalmente, colocó el último documento sobre la mesa. Y este es el informe de la compañía telefónica sobre la llamada que usted, señora Elena, hizo a su tía, acusando a su hijo de robo. Eso se llama difamación. El jaque mate. Estaban atrapados, expuestos, sin ninguna vía de escape. Mi cliente no tiene ningún interés en vender, declaró el licenciado Morales, y su voz resonó con una finalidad absoluta. Mi cliente les da un plazo de 15 días para desocupar su propiedad. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso legal no solo por desalojo, sino por fraude, abuso de confianza y difamación. Tienen suerte de que no exija el pago retroactivo del alquiler. Consideren eso un último acto de generosidad. La escena se derrumbó.
Sofía empezó a gritar insultos. Ricardo, derrotado, se quedó mudo, mirando los papeles como si fueran serpientes. Pero mi mirada estaba fija en mi madre. No lloraba de arrepentimiento. Lloraba por haber perdido. En ese momento, entendí que la madre que yo había amado y protegido había desaparecido hacía mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes, pero nos mantuvimos firmes. Cumplieron el plazo. Verlos sacar sus cajas de mi casa fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. No sentí alegría, solo un profundo y agotador alivio. Unos meses después, la casa era diferente. El silencio ya no pesaba, era pacífico. Javier y yo estábamos pintando las paredes de la sala de un color nuevo, un gris claro que hacía que el espacio se sintiera más grande, más luminoso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo siento. Era Leo. Lo miré por un segundo, borré el mensaje y bloqueé el número. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba el jardín. Era mi jardín. Era mi ventana. Era mi casa. Mi padre me había dejado una casa, pero mi madre y su nueva familia me habían dado una lección invaluable. El hogar no es el lugar donde vives, es el lugar donde te respetan, donde te valoran, donde puedes ser tú mismo. Y yo, por fin, estaba en casa.